Me llamo Laurel y nací en una familia que no me quería. Mi madre solía decirlo con naturalidad, como si comentara el tiempo. Fuiste una sorpresa, le decía a cualquiera que le preguntara, encogiéndose de hombros y con una sonrisa educada. A veces, cuando se olvidaba de que yo estaba en la habitación, se convertía en, no la teníamos en cuenta. De verdad, ya no nos importaba después de Selena. Y luego se callaba, fingiendo que no había nada cruel en el silencio que seguía. Selena, mi hermana, ya tenía 10 años cuando llegué. Para entonces, era el centro de atención de su mundo, una estudiante de sobresalientes, recital de piano, interminables partidos de fútbol y ferias de ciencias. Había fotos de ella por todas partes, en la repisa de la chimenea, en el refrigerador, incluso plastificadas en adornos para el árbol de Navidad. No aparecí en esas fotos hasta que tuve la edad suficiente para sostener la cámara y tomarlas. Nadie dijo nunca que me odiara. No tenían por qué. La indiferencia habla más fuerte cuando se disfraza de cortesía. Aprendí desde pequeño a ser discreto, a no preguntar 2 veces, a limpiar lo que ensuciaba. Me daban de comer, me vestían, me recordaban cuando empezaba la escuela, pero la calidez, la dulzura que se supone que tienen las familias, se encontraba en otra parte. Ese otro lugar era la casa de mis abuelos. Todas las mañanas entre semana, después de un desayuno silencioso, mi padre cogía sus llaves y me miraba. ¿Está lista?, le preguntaba a mi madre. Sí, respondía ella, sin levantar la vista del café. Luego íbamos en coche hasta la pequeña casa amarilla de mis abuelos, donde las cortinas siempre se mecían con la brisa y siempre había algo horneándose en el horno. Eres nuestra pequeña bendición, susurraba mi abuela cada vez que me abrazaba. Mi abuelo me llamaba su niña, me enseñó a contar el cambio y a hacer nudos dobles. En su casa, no era una ocurrencia tardía. Era alguien a quien habían esperado. Me recogieron del colegio, me pusieron bocadillos extra en la lonchera y aplaudieron más fuerte que nadie en el concurso de talentos de 3er grado, donde me quedé paralizada a mitad de mi poema. Estuviste genial, dijo el abuelo de todos modos, como si hubiera hecho llorar a toda la sala. Empecé a creerle, al menos cuando estaba con ellos. Cuando Selena se fue a la universidad, mis padres no lloraron. Le organizaron una fiesta con cupcakes de pastel y una gran pancarta de "Lo lograste" en la ventana de la cocina. Mi madre hizo una presentación de fotos de su infancia. Mi padre dio un discurso. Va a hacer grandes cosas, dijo con orgullo, levantando su copa. Me quedé parado en la esquina, sosteniendo los platos de papel usados y preguntándome si alguna vez me verían con tanta claridad. A la mañana siguiente de la partida de Selena, todo cambió. No de golpe, sino con una lista silenciosa pegada en la nevera. Lavar los platos, lavar la ropa, aspirar arriba, preparar la cena. Sin firma, solo expectativas. Ya que ahora eres la única en casa, me dijo mi madre esa noche mientras fregaba el fregadero, es justo que me ayudes. Más se convirtió en todo. Aprendí la diferencia entre ropa oscura y clara en el lavado, como raspar la comida seca de las cacerolas, como cortar las verduras en rodajas perfectas para que la cena no quedara demasiado blanda. Mis padres rara vez daban las gracias. Solo se daban cuenta cuando algo no se hacía. «¿Vives aquí?», decía mi padre. «Tienes que contribuir». Selena siempre lo hizo. Pero no lo había hecho, no así. Selena recibía una paga semanal por vaciar el lavavajillas. Limpié toda la casa antes de que nadie se diera cuenta de mi presencia. Al principio, lo hice porque no sabía cómo no hacerlo. Era invisible, y las chicas invisibles no exigían nada. Pero en algún lugar entre los ciclos de lavado y el silencio, algo comenzó a cambiar. Empecé a quedarme despierto hasta tarde, no porque tuviera tareas domésticas, sino porque estaba navegando por los sitios web de las universidades en la vieja computadora portátil familiar, Oregon State, UC Davis, incluso NYU, aunque sabía que no debía esperar llegar tan lejos. Leía blogs de admisión como otros chicos leían cuentos de hadas. Estudié la distribución de los dormitorios e imaginé mi nombre en un buzón, no porque pensara que alguien me enviaría cartas, sino porque sería mi nombre, mi llave, mi habitación. Dejé de esperar a que alguien notara mi cansancio. Hice el trabajo. Limpié los baños. Luego, me escabullía 1 hora leyendo sobre becas, calculando el promedio de calificaciones y susurrando metas en la oscuridad.
Era el único tipo de sueño que podía permitirme. Las cartas de aceptación llegaron en oleada. 3 en una semana. Cada sobre. Se sentía como oxígeno. Como si alguien hubiera visto más allá de las tareas y el silencio, y hubiera decidido que merecía un lugar en su mesa. Una noche, con el corazón palpitante, los coloqué cuidadosamente en la mesa del comedor, esperando una reacción. Mi madre apenas levantó la vista de su plato. ¡Qué rico!, dijo y luego le pasó la sal a mi padre. Esperé, pensando que quizá no me habían entendido. Me metí en los 3. Repetí, esta vez más bajo. Mi padre tragó un bocado de pastel de carne y luego suspiró. No podemos pagar ninguno de ellos. Al principio pensé que bromeaba. Pero entonces mi madre dejó el tenedor y añadió. Gastamos la mayor parte de nuestros ahorros en la boda de Selena. Incluso pedimos un préstamo para la recepción. Lo sabías, pero pagaste su universidad, dije. Las palabras sonaron quebradizas. Eso fue diferente, respondió. Vimos potencial en ella. Sentí una opresión en el pecho. La mesa volvió a quedar en silencio, como si no acabaran de abrirme algo dentro. Deberías conseguir un trabajo, dijo mi padre después de un momento. Ahorra. Solicita préstamos. Eso es lo que hacen los adultos responsables. Me levanté sin pedir disculpas. Me temblaban las manos. Subí las escaleras, cerré la puerta y apreté el teléfono contra mi oído con dedos temblorosos. Mi abuela contestó al segundo timbre. Cariño, dijo ella. ¿Qué pasa? Al principio ni siquiera podía hablar. Solo lloré. En 15 minutos ya estaba en la puerta de su casa. Mi abuelo lo abrió antes de que yo llamara. No hicieron preguntas. Simplemente me abrazaron como si hubieran estado esperando este momento. Cuando por fin les conté todo, los ojos de mi abuelo se oscurecieron. Mi abuela permaneció callada, con la boca apretada en una línea que se acentuaba con cada palabra que pronunciaba. Luego se levantó y caminó hacia su estudio. Regresó con una desgastada carpeta marrón en la mano. Hemos estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste, dijo, entregándomelo. Dentro había extractos bancarios, suficientes para hacer posibles las 3 letras. Tú eliges la escuela, dijo en voz baja. Nos encargamos del resto. Y así, de repente, todo cambió. Me mudé a la casa de mis abuelos 2 semanas antes de la orientación para estudiantes de primer año. Mi madre no me ayudó a empacar. Mi padre no me preguntó a dónde iba. Selena no me llamó. Dejé atrás una habitación que había dejado impecable. Una casa donde el silencio siempre había sido más fuerte que cualquier despedida. En casa de mis abuelos tenía un escritorio de verdad, una puerta con cerradura y un desayuno caliente cada mañana. Me llevaron a comprar cuadernos, me ayudaron a organizar mis trámites de ayuda financiera y me llevaron al campus como si fuera el primer día de algo sagrado. Mi abuelo me besó la parte superior de la cabeza cuando me dejó. Vayan y hagan que nos sintamos orgullosos, dijo. Aunque ya sabía que lo tenía. Elegí las finanzas porque quería entender precisamente aquello que mis padres habían usado para tener poder sobre mí. Quería saber cómo funcionaba el dinero. Cómo generarlo, protegerlo y hacerlo crecer. El lenguaje de los números se convirtió en algo en lo que podía confiar. No mentía. No tenía favoritismos. Las clases eran difíciles, pero me encantaba la claridad. Me quedé hasta tarde en la biblioteca e hice preguntas que los profesores no habían escuchado en años. Por primera vez, me sentí vista, no por lo que limpiaba o cocinaba, sino por lo que pensaba. En casa, mantuve las distancias. Mis padres no me buscaban y yo no los perseguía. El espacio se hacía más grande con cada semestre que pasaba y yo lo permití. Mientras tanto, la vida perfecta de Selena empezó a desmoronarse. Mi abuela mencionaba cosas durante las llamadas telefónicas, como el trabajo de marketing de Selena se había reducido, como James no podía mantener un trabajo estable, como el brillo de la boda se había apagado rápidamente. «Están pasando apuros», decía la abuela. Siempre con cariño, sin pedir nada. Escuché, pero no respondí. No tenía ningún consejo para alguien a quien siempre le habían dado todo. En mi segundo año conseguí una pasantía competitiva en una empresa financiera boutique. Mi supervisora, una mujer perspicaz llamada Dana, me tomó aparte una tarde. «Tienes instinto», dijo. «No dejes que nadie lo desperdicie».
Escribí esas palabras en un diario que guardaba dentro de mi mochila, la misma mochila que había llevado desde la secundaria, todavía manchada de fregar encimeras. Y aún así, el pasado encontró formas de alcanzarme. Mi abuelo murió un martes por la mañana a finales de octubre. Yo estaba en el medio de los exámenes parciales. Cuando llegó la llamada, el mundo no se detuvo. Ni las clases, ni los exámenes, ni el tráfico afuera de mi residencia. Pero yo sí. Me senté en el suelo del pasillo, agarrando mi teléfono, tratando de respirar a través del vacío. Llegué a casa a tiempo para ayudar a planificar el funeral. A mi abuela le temblaban las manos al servir el té. Le ponía 2 tazas a cada rato, olvidando que ya no necesitaría la suya. Nos sentábamos en silencio casi todos los días, hasta que una tarde me miró y me dijo: «Él siempre creyó en ti». Yo también. Ella falleció solo 7 semanas después. Su ausencia me golpeó aún más fuerte, no solo porque era la última, sino porque había sido mi lugar seguro desde antes de que pudiera deletrear la palabra familia. Después del servicio, nos reunimos en una oficina con paneles para la lectura del testamento. Esperaba formalidad. No esperaba la sorpresa. A nuestra nieta Laurel, el abogado le leyó: «Dejamos nuestra casa en 319 Asterlane y la suma de $150,000». Mis padres se pusieron rígidos en sus sillas. Selena parecía confundida. Luego llegó la nota a nuestra hija Miriam y su esposo Charles. «Te dimos $200,000 cuando los pediste. Esta es nuestra decisión final». Mi madre se puso colorada, con manchas rojas. Mi padre no me miraba a los ojos. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, me senté en la mesa de la cocina y miré los pisos de madera que solíamos usar para jugar juegos de mesa. Mi mente no podía dejar de dar vueltas en una pregunta. «¿Te pidieron ese dinero?», pregunté en voz alta. «Sí», dijo una voz detrás de mí. Era el señor Delany, viejo amigo de mis abuelos y asesor patrimonial. «Hace como un año, tu abuela estaba desconsolada», dijo. «Ojalá hubieran esperado, o que ella hubiera dicho que no». Pasé mis dedos sobre la escritura, ahora a mi nombre. Su casa, sus ahorros, lo que habían trabajado toda su vida para construir, dividido entre el niño en el que creían y los que solo los recordaban cuando necesitaban rescate. No lloré. Simplemente me quedé allí sentada, con las llaves en una mano y el peso de todo lo que habían dejado en la otra. Pasaron los años. Trabajé duro. Ascendí. Ahorré más de lo que gasté. Nunca busqué el lujo, solo la estabilidad y el tipo de dignidad que mis abuelos habrían deseado. Compré mi primer departamento a los 26 años, creé un fondo de emergencia a los 27 y a los 28 dejé de tener que darle explicaciones a nadie. Con el tiempo mis padres se habían vuelto más tranquilos. A veces intercambiábamos mensajes de texto durante las vacaciones. Visité a Selena y James, se había mudado nuevamente con ellos después de su tercer contrato de alquiler fallido. La casa en la que crecí ahora parecía cansada, pintura descascarada, canaletas hundidas, demasiados cuerpos bajo un mismo techo. Un domingo, en la cena, vi a mi padre frotarse la rodilla mientras se acomodaba en una silla de comedor que crujía. Mi madre hacía una mueca cada vez que se agachaba a recoger los desechos de los hijos de Selena. «Necesitas una casa que se adapte a la etapa de la vida», dije suavemente. «Una sin escaleras. Más segura. Más cómoda». Parpadearon sorprendidos. «He estado ahorrando», añadí. «Quiero comprártelo». No se negaron. De hecho, lloraron. Mi madre me agarró la mano y dijo: «Eres demasiado bueno con nosotros». Mi padre me dio un abrazo que no esperaba. Recorrimos propiedades juntos y finalmente encontramos un rancho de un piso con puertas amplias, una calle tranquila y suficiente espacio en el jardín para los rosales marchitos de mi madre. Pagué todo, sin préstamos ni favores. Solo un cierre. Se prepararon los documentos. Me reuní con mi abogado, listo para transferir la escritura. Pero algo tiró de mí. Dejé la carpeta sin firmar en mi escritorio, pensando que lo haría después de la fiesta de inauguración de la casa que prometieron organizar. Estaban entusiasmados con la fiesta. «Nos encargaremos de todo», dijo mi madre. «Ya has hecho bastante». Yo le creí. Pasaron las semanas. Sin fecha. Sin invitaciones. Cada vez que llamé, me dieron respuestas vagas. «Queremos que sea perfecto», dijo una vez mi padre.
Aún estoy eligiendo un buen fin de semana, añadió mi madre en otra ocasión. No fue hasta que vi el nombre de Selena aparecer en una publicación etiquetada de Facebook que lo entendí. Estoy muy emocionada por la inauguración de la casa de mamá y papá este sábado, ella había escrito. Sus hijos sonriendo delante de un arco de globos al fondo. Me quedé mirando la pantalla. No me habían invitado. Aparqué a una cuadra de distancia, con cuidado de no llamar la atención. Desde la esquina de la calle ya podía oír la música, ya suave saliendo de las ventanas abiertas y el tintineo de los cristales. El murmullo de risas. Una fila de coches bordeaba la entrada. Globos atados a la barandilla del porche. A lo lejos, vi a mi madre saludando alegremente a alguien que llegaba con una cazuela. Llevaban semanas planeándolo. Caminé lentamente por el sendero, pasando junto a caras familiares que no había visto en años, familiares, amigos, primos segundos, vecinos que solían ignorarme cuando era un niño y fregaba el porche. Ahora nadie se fijó en mí. Aunque no porque fuera invisible, no lo era. Nadie me esperaba. La puerta principal estaba abierta. Entré al recibidor mientras la voz de mi padre resonaba por la sala. Nos costó mucho sacrificio, pero finalmente lo logramos. Nuestro hogar definitivo. Se oyeron aplausos. Entonces mi madre intervino. Y, por supuesto, Selena fue de gran ayuda con el enganche. Siempre tan atenta. Esa chica. Nos cuida. Mi padre añadió, no es que, bueno, algunas personas simplemente están demasiado ocupadas. Di un paso adelante. Algunas personas, dije claramente, son dueñas de esta casa. Las cabezas se giraron. La música se detuvo. Mis padres se quedaron congelados a mitad de un sorbo. Laurel, balbuceó mi madre. No te esperábamos. No me invitaste, interrumpí. A la fiesta. Para la casa. Compré la casa. Todavía soy dueño de ella. El rostro de mi padre adoptó una expresión tensa y artificial. Ahora no es el momento para esto. Oh, creo que sí, dije, sacando la carpeta de mi bolso. Lo abrí lentamente, dejando que la escritura captara la luz. Esta casa no es tuya. Nunca firmaste nada. Le dijiste a toda esta gente que sí lo es. Pero no lo es. Lo supusimos, dijo mi madre con la voz quebrada. Dijiste que era para nosotros. Dije, quería ayudarte. No que me borraran. Los susurros recorrieron la habitación. Selena parecía pálida. James se quedó mirando sus zapatos. Uno de los gemelos tiró del cordón de su globo y dijo, ¿por qué está enojada la tía Laurel? Me giré para mirar a los invitados. Se acabó la fiesta, dije con calma. Esta casa no es de ellos. Y nunca lo fue. La habitación estaba en silencio mientras yo permanecía en el centro, sosteniendo la escritura como un espejo del que no podían apartar la mirada. Las sonrisas de mis padres se habían convertido en algo hueco. La boca de Selena se abrió, pero no salió nada. Le dijiste a todo el mundo que esta era tu casa, dije con firmeza. Planeabas vivir aquí con Selena y su familia. Mentiste. La voz de mi madre se elevó desesperada. Somos tus padres. Pensamos, después de todo, que nos lo darías. Lo iba a hacer, respondí. En la fiesta a la que nunca me invitaste. Necesitábamos un lugar, dijo mi padre, con las manos extendidas, como si pudiera razonar para regresar a la mentira. Vendimos la casa vieja. Creíamos que era segura. Asentí. Lo era, hasta que decidiste que no importaba lo suficiente como para estar en la historia. Los invitados se removieron incómodos. Algunos recogieron sus maletas. Una pareja salió rápidamente. La verdad flotaba en el aire como humo. Estás siendo cruel, murmuró Selena, acercando a sus hijos. Piensa en los chicos. Lo soy, dije en voz baja. Y espero que nunca aprendan a tratar a la familia como me trataron a mí. Yo no grité. No tiré nada. Simplemente caminé hasta la puerta principal y la mantuve abierta. Uno a uno, se fueron. Mis padres, Selena, James, los invitados. Nadie discutió. Nadie se disculpó. Simplemente recogieron sus abrigos y sus cazuelas y se marcharon, como en un desfile de arrepentimiento. Cuando el último coche se alejó, me quedé parado en la puerta durante un largo momento. El aire fresco presionando mi piel. El silencio era absoluto, no vacío, no triste, solo mío.
En los días siguientes, las llamadas llegaron en oleadas. Primero de mi madre. Luego Selena. Luego James. No respondí. Los mensajes se hicieron más urgentes, luego lastimosos, luego enojados. Al final se detuvieron. Bloqueé cada número, cada correo electrónico, cada intento de culpa disfrazado de preocupación. No me interesaba repetir lo que ya habían elegido, una vida en la que yo no existía a menos que fuera útil. Se corrió la voz de que se mudaron a un modesto apartamento de 2 habitaciones. Los hijos de Selena compartían una habitación con literas. Mis padres cogieron el dormitorio más pequeño. Su antigua casa había desaparecido. Y así fue su plan de vivir en la mía. Recorrí la casa por última vez, tocando los rincones donde mis abuelos solían reír, solían leer, solían recordarme que yo importaba. Luego llamé a la gente, lo publiqué, acepté la oferta y firmé el papeleo. La mañana en que se realizó la venta, abrí mi archivador y metí la escritura en una carpeta etiquetada cerrado. Me pareció correcto. Con los fondos, comencé a planificar algo para mí. Nada dramático. Solo un futuro en mis propios términos. Invertí una parte. Ponga algunos a un lado. Y guardó el resto en una cuenta etiquetada legado. No es de ellos. Mío. La casa había desaparecido. El peso de su necesidad, sus excusas, sus expectativas, desapareció con él. Lo que quedó fue aire limpio. Un espacio en blanco. Y una vida para la que no tuve que pedir permiso. Me mudé a una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. Nada llamativo. Solo silencio, lleno de luz, mío. Hay una ventana en una esquina donde el sol se filtra en el ángulo justo cada mañana. Y mantengo una silla allí, con una manta doblada sobre el respaldo. A veces me siento allí, bebiendo té, lectura, pensando en ellos. No mis padres, mis abuelos. Mantengo su foto en la repisa, enmarcada en nogal. Ellos se están riendo. Ellos dos. Sus ojos se arrugaron. Su brazo alrededor de su hombro. Ya no lloro cuando lo miro. Yo sonrío. Cada decisión que tomo ahora los lleva consigo. La forma en que administro mi dinero. La forma en que escucho antes de hablar. La forma en que me recuerdo a mí mismo que el amor no es ruidoso sino constante. Algún día, si tengo hijos propios, nunca se preguntarán cuál es su posición conmigo. No tendrán que ganarse el afecto ni competir por un pedazo de él. Sabrán que fueron elegidos, apreciados y reclamados desde el principio. Planté lavanda en el jardín delantero la semana pasada. El favorito de mi abuela. Esta mañana lo regué descalzo. La manguera en una mano. La luz del sol en mi cara. Y la paz de saber que había roto el ciclo.